mi gente? Bienvenidos a un nuevo video. Bienvenidos a Jurassic World The Game. Bueno, el día de hoy vamos a traer un videito cargado de información. Vamos a traer la información referente al último torneo que tuvimos o que estamos teniendo y que cuando ustedes lo vean ya habrá terminado, sobre el libro La Dilophoboa. Vamos a traer información sobre los eventitos de este fin de semana y nuevo calendario semanal y mensual. Vamos a analizarlo brevemente. También traeremos información sobre un bug en el juego. Así que no se lo pierdan. Pero antes de eso, no se olviden de suscribirse al canal y dejar su hermoso like, que eso ayuda, que eso motiva para seguir subiendo más y más contenido. Ahora sí, sin más dilación, vamos con la información. Vamos allá. Bueno, como les había anticipado el video de ayer, tenemos nuevo calendario el día de hoy. Calendario semanal que nos van a dar puntos bit, ámbar, billetitos, ADN, puntos de temporada y monedas. Bueno, y en lo que respecta al sobrecito, uy, vean esas hermosuras, chicos y chicas. Tenemos super híbridos. El problema, bajísima la probabilidad de que te salga. Tremendo, menos del 1%. Wow, por lo menos pone Ludia 2% o algo, pero no me pongas eso. Pero es que aquí es para sacarse la lotería. Supranotitán, también un buen híbrido. Spinoraptor, Ankylodokus, Parasaura, bueno. Probabilidad del 1%. El Tropeocauterus, menos del 1%. Wow. Y es un híbrido no tan bueno que digamos. O sea, obviamente útil para liga dominadores. Pero comparado a las otras bestias, prefiero el Supranotitán. Bueno, tendríamos obviamente el Stegoceratops también. El Giganocephalus al 1%, Metrialón. Bueno, y estas cositas que ya no nos interesan, 6%. Por ahí un Velociraptor Gen 2 que todavía no lo tengo desbloqueado, me vendría bien. Y bueno, ahí el resto, chicas, no sé. Ludia, pudiste haberte esforzado un poquito más. ¿Qué son? ¿Qué es una criatura cada 7 días, Ludia? Por favor. Bueno, eso es lo que respecta al calendario semanal. Vamos a reclamar. Ahora el calendario mensual, como les había comentado, también vino el día de hoy porque estamos febrero ya. El amor se abre paso, dice ahí. El mes del amor, dice. Tendríamos obviamente comida, puntos de temporada, ADN, comida, monedas a montón, que yo no sé qué voy a hacer con tantas monedas. Y lo que nos interesa, dinosaurios. Supersaurus, criatura de ámbar, muy bueno. Shunosaurus, también criatura de ámbar, muy bueno. El Dracorex, criatura de torneo. Muy bien, esta cuentita no lo tengo, así que me vendría perfecto. Y tenemos el sobrecito a los 28 días, o sea, finalizar el mes de febrero, que nos van a dar criaturas de fusión. Fusión, legendarios, muy raros, fusión. Bueno, sea cual sea, no importa, cualquiera de ellos, los de fusión, me vendría excelente. No me quejo. Bueno, hubiera sido una cosa mejor, Ludia, pero bueno, ya Ludia te pasas, pero ahí está. Ah, son dos, ¿ah? Son dos. No me había fijado, son dos. Porque aquí estaba viendo dos criaturas aquí, dos caritas. Digo, algo pasa aquí. Aquí está, son dos, chicos. Bueno, está bien. Esperemos al final del mes de febrero. Bueno, continuamos. Reclamamos. ¿Qué hacer si no tengo las criaturas suficientes? No tengo el poder suficiente para poder combatir en un torneo. No me alcanzan los puntos que puedo llegar a tener porque me faltan criaturas. Como el caso que me ocurrió en este torneito y que lo había comentado mucho antes, lo había dicho en unos videos anteriores, que no iba por este torneo porque no tengo criaturas suficientes en lo que sería mi cuenta free to play. Pueden fijarse que no tengo las criaturas ni el poder para poder combatir este torneo tan activo como es el de un híbrido, ¿no? No se preocupen. Siempre tenemos cositas que hacer. Vamos a revisar. Digamos que el día viernes tenemos ese torneo del híbrido
no vamos a poder combatir, no vamos a poder llegar a lo que sea dominadores. No se preocupen, peleen, lleguen hasta donde puedan llegar, sea depredadores que van a tener criaturas legendarias, lleguen hasta lo que sería el paquete muy raro para que tengan criaturas muy raras. Bueno, si no pueden más, lleguen hasta raro, porque van a tener este tipo de criaturas. O sea, siempre van a tener nuevos dinosaurios que van a fortalecer su roster, sea cual sea. Entonces, combatan lo que puedan. Si ya llegaron a la liga que más o menos piensan estar, como es mi caso, yo estoy en liga superviviente, pero yo, bueno, sí voy a pasar a la liga cazadores. De ahí no voy a pasar, porque la cantidad de criaturas no me alcanza para llegar más lejos. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Qué es lo que hacemos o qué es lo que ustedes deben hacer siempre? Busquen los eventos, porque siempre vamos a tener eventos. Si no pueden combatir en los torneos, dejen el torneo, lleguen hasta donde llegue el máximo de ustedes y van a sobrar criaturas. De ahí no sigan peleando, ya no sigan peleando, solamente manténganse en la liga que quieren y después dedíquense a los eventos. Por ejemplo, los días viernes siempre viene un evento de Super ADN. Bueno, es un evento un poquito complicado porque las criaturas que salen aquí son complicaditas, pero si lo pueden hacer, aquí tienen Super ADN, requerido y necesario para esos super híbridos que son muy buenos. Realmente ya hemos visto aquí en el canal algún top en donde hemos sacado algunos super híbridos muy buenos. Tenemos otros eventos que vienen los días viernes. Por ejemplo, aquí el próximo viernes tenemos este tipo de eventos. También donde podemos sacar un muy raro. Aunque ustedes no lo crean, los muy raros también son útiles para poder sacar híbridos. No como criatura para torneo, sino que para sacar un híbrido para torneo. Los días sábados. ¿Qué vienen los días sábados? Aquí tendríamos los eventos. Vienen un evento de mods, donde te van a dar un legendario. Por aquí me estaban preguntando en una ocasión, me preguntaban, ¿cómo subo yo las criaturas de ámbar? Aquí están. Aquí tenemos el Sionosaurus, el Scapognathus, Dimetrodon, el Sucumimus, el Prionosuchus. Bueno, aquí están todas las criaturas de ámbar legendarias del Jurásico. Ve, el Sarcosuchus, criaturas de ámbar, que ustedes pueden sacarlas en estos eventitos, sin necesidad de gastar ámbar. Todas las criaturas que he subido en mi cuenta free to play a nivel 40 de ámbar han sido por eventos. No he comprado hasta el momento ninguna de esas criaturas. Nada, ni las comunes, ni las raras, ni las muy raras, ni las legendarias. Todas y cada una de ellas me han salido en eventos, torneos, por ahí los sorteitos. Bueno, todo siempre menos en el mercadito de ámbar. Los calendarios también salen, por si acaso, en los calendarios ahí ustedes pueden tener esas criaturas. Este evento legendario también puede tener una posibilidad de obtener un super híbrido, bueno, no un super híbrido, un híbrido tanto carnívoro como acuático. Hasta el momento no me han salido, y eso que los he hecho en varias ocasiones, no me han salido, aquí lo tenemos. También los días sábados viene eso. Y los días domingos, que es donde estoy grabando el videito del día de hoy, aquí tenemos eventos de monedas, eventos de ámbar. Tenemos un evento de cenozoico, que tenemos la posibilidad de que vengan cenozoicos o jurásicos también. Un evento legendario. Bueno, este evento es por esta temporada que tenemos el año de la serpiente. También es un evento casual, pero igual tenemos cositas que hacer. Así que no se preocupen. Si no pueden sacar la criatura de torneo, déjenla ahí. Volverá en alguna ocasión. Lo desbloquearemos por híbridos. Por fusionar nuestros propios híbridos se desbloqueará. No se preocupen, siempre hay algo que hacer aquí en el juego, así que si no pueden con el torneo, dedíquense a los eventos, y si pueden con el torneo, denle prioridad al torneo. Ese es siempre el equilibrio. Si puedes con el torneo, te quedas con el torneo, dejas a un lado los eventos, pero si no puedes con el torneo, te dedicas a los eventos el fin de semana, y eso sería el consejo que les doy cuando ustedes no pueden combatir o no tienen las criaturas necesarias para un torneo determinado. Bueno, aquí están los eventos del día de hoy. Vamos a hacer algunos de ellos. Tenemos aquí 4 eventitos, cinco eventitos en un fin de semana de torneo. Bueno, aquí tenemos las criaturas. Vamos a echarle las ganitas. Vamos a echar a ver, vamos. Llevemos aquí en el Angasaurus, híbridos comunes. ¿Para qué sirven? Para estos eventos. Nada más, realmente nada más. Vamos a poner acá el Labritosaurus también.
Lastimosamente estos híbridos no sirven para lo que es torneitos en dominadores. Por ahí te pueden ayudar hasta depredador. Nada más. Yo creo que más adelante ya se les complica bastante a estos híbridos. Bueno, vamos allá. En una ocasión el Alangasaurus me acarrió una pelea, ahorita que me recuerdo, ¿no? Por ahí los que vieron los directitos se han de acordar. El gran Alangasaurus. Pero bueno, vamos a ver. Estos eventitos de monedas, de carne, son muy buenos para recolectar recursos. Me está preocupando que no me ha cambiado. Voy a cambiarle. Porque si me ataca no me va a hacer nada. Y voy a guardar. Si me llega a atacar el Irritator, lo acabo con el Alangasaurus. No debería ganarme con esos 3 puntitos que tiene. Ahí está. No me hizo nada. Yo lo voy a acabar. Vamos a acabarlo. Y ya está. Bien, Laberintosaurus. No hay problema con el Laberintosaurus, sino que estos eventitos se les hace sencillo. Tapejara no me va a hacer nada tampoco. Aunque me ataque con 8. Bueno, con 8 tal vez me hubiera ganado. Pero bueno, no importa. Estamos ahí. Listo. Primer eventito. Hace tiempo que no había hecho unos eventos en lo que es el fin de semana. Porque siempre he priorizado los torneos. Ya nos había salido el último híbrido. El último híbrido que salió fue el Chromaspinus. Que ese tampoco lo pudimos combatir siendo un jurásico, ¿no? Pero este cenozoico es un poco más complicado para mi cuentita. No tengo las criaturas todavía suficientes para ese evento. Bueno, vamos con los mods. Vamos con un eventito de mods. Ahí tenemos a ver, ¿quién tenemos por aquí? Vamos a llevar a... Vamos a hacer a esto. Al Montesauro y pongamos a un carnívoro en la mitad. Cualquiera de ellos. Vamos a poner Acracanthosauro. Listo. Poner unos mods aquí porque ya tengo bastantes por ahora. Pongamos... Ponte bien. Ahí está. Vamos allá. Este eventito de mods es para sacar ámbar. Ámbar tan preciado para los dinosaurios exclusivos de ámbar. Recuerden, solamente los exclusivos de ámbar. Los dinosaurios comunes, legendarios, raros, muy raros de ámbar, que los podemos obtener en eventos, no lo gasten. Por ahora, por lo menos, no hagan ese gasto. Porque son criaturas que a la larga te van a salir. Te van a ir saliendo en los eventos tarde o temprano. Mira, mi cuentita ya lleva un poquito más de 6 meses. Y ya está... No, ya lleva 7 meses. Y ya tenemos 7 meses en esta cuentita free to play. Y hasta ahorita no he comprado nada en ámbar. Creo que me faltan 3 o 4 criaturas legendarias para llevarlas al nivel 40. Vamos ahí. Tal vez más adelante, cuando tengamos más ámbar, podamos hacer algún tipo de intercambio. Porque, por ejemplo, las criaturas de intercambio necesitan dinosaurios de ámbar, ¿no? Y ahí sí necesitaríamos hacer un gasto si es que queremos esa criatura. Hablando de las cuentas nuevas, ¿no? Recuerden que las cuentas viejas, las antiguas, tienen 2 formas de obtener las criaturas: por ámbar y por ADN. Cosa que las cuentas nuevas no las tienen. ¡Ay, 8! Me guardo. Me guardo para tener 8 y gastarlos en un solo golpe. O sea, me dijo horrendo colazo. Bueno, aquí tenemos a la Acracanthosaurus. Acrocanthosaurus. Y le pegamos uno y guardamos el resto.
Bueno, tampoco es un evento complicado. Hasta el momento son dos eventos sencillos que nos dan recursos, nos dan puntos bit, nos dan cositas interesantes que nosotros necesitamos para seguir evolucionando la isla. Salmonodón, te fuiste. Y tenemos al Teraquetzal. Ya, listo. El Elmontosaurio lo viene y lo revienta. Ok, terminado el otro eventito. ¿Cuánto nos hemos tardado hasta el momento? Ya vamos a ver cuánto me tardo. Igual, obviamente, he hecho peleas anteriores para las que tienen 3, 4 peleitas, ¿no? Pero tampoco es que te tardes mucho. Por eso les comento, los eventos háganlo. Todos los eventos que puedan hacerlos, obviamente hay eventos muy complicados para ciertas cuentas. Por ejemplo, para esta cuenta siempre a veces me pasan con eventos complicados que no vale la pena. Porque es demasiado gasto. Aparte de dinosaurios, de recursos. Bueno, nos faltan 3 eventitos. Vamos ahí. Este evento es Cenozoico. Como no estamos participando de lleno en lo que es el torneo, nos dedicamos a los eventos, ¿no? Vamos a este. Está fuerte, ¿no? Para mi cuenta está fuerte, así que vamos a poner algo medianamente decente. Pongamos aquí y terminamos con eso. Vamos allá. Guardamos con el Panochitus. Panochitus. Así se llama, Panochitus. Ok, viene bravo el colmilludo este. Vamos a ver qué le hacemos. Tendrías... Yo creo que con dos golpes te aguanto, ¿verdad? Debería aguantarte. Tal vez me equivoqué. Bueno, por suerte no me atacó. Ahí sí. Ahí sí estamos listos. El Panochitos hizo su trabajo. Te fuiste. Viene el Tilacosmilus. Recuerden que la prioridad siempre son los jurásicos. O sea, ¿por qué? Porque los eventos cenozoicos, los torneos cenozoicos, los torneos acuáticos no son muy comunes. Pero ya cuando tenga los jurásicos, por ejemplo en mi cuenta, en esta cuentita, ya los jurásicos ya los tengo, diría yo que dominados, por lo menos los torneos normalitos. Ya tengo que ir sacando criaturas acuáticas, porque también en los acuáticos sufro bastante todavía para poderme mantener en dominadores cuando son torneitos acuáticos. Me dormí, chicos. No me acuerdo cuánto me puso por estar hablando. Igual no me haría mucho daño, así que guardamos. Por suerte puso uno de más. ¿Y qué no decir de los cenozoicos? Los cenozoicos son los últimos grupos que generalmente leveleamos, ¿no? Porque son los últimos que se desbloquean. Y entonces por eso es la menor cantidad de criaturas que podemos tener en nuestras cuentitas. Por ejemplo, en mi cuenta Bit también es una cuenta que flaqueó bastante. En los grupos que flaqueó bastante. No creo que pueda mantenerme en dominadores. Más que seguro que pierda este torneo en lo que es mi cuentita Bit. Porque necesito bastantes criaturas, bastantes. Es mucha actividad cuando hablamos de un híbrido. Pero no importa, en algún momento regresará y estaremos mejor preparados para este tipo de torneos. Bueno, viene, aquí tenemos una criatura de ámbar que justamente había comentado hace poco, el Tiranotitán. Así es que los consigo, así los conseguimos sin gastar ámbar. Vamos al siguiente evento, tenemos aquí uno, aquí también tenemos criaturas de ámbar. Vamos a ver si nos sale alguna de ellas. Vamos allá, nos pide un herbívoro. Vamos a tirarle todos los herbívoros posibles. Vamos a llevar este y terminamos con el Salmoxis. Salmoxis ya lo desbloqueamos. En el videito anterior ya hicimos el desbloqueo del Salmoxis. Aunque no es una buena criatura. Cuidado que pega bastante ese animal.
A ver, espérate un ratito, déjame pensar un ratito, no me voy a entretener. Sabía que me había guardado los dos. Ya les explico. Un ratito. A ver. Creo que te mato, ¿verdad? Sí, ya está. Bueno, le estaba comentando que el Salmoxis no es de las mejores criaturas, pero tampoco es mala. No entra en el top de los mejores herbívoros, pero sí es un buen atacante. Un gran atacante el Salmoxis. Un poquito débil en vida, obviamente, como gran atacante. Hay que saberlo jugar. Ve, aquí tenemos otra criatura de ámbar, el Prionosuchus, que justamente lo subimos en el video anterior a nivel 40. Ahora vamos por la segunda copia para el híbrido, ¿no? Listo. Vamos al último evento que tenemos reservado. Ahí hemos hecho todos. Ya habíamos desbloqueado el choque titanes. En otros videitos ya esta semana ya le traeré al canal de esta cuenta free to play, sacando lo que sería el delta, el último, y el choque titanes, ¿no? Eso ya lo traeremos en la cuenta free to play. Bueno, vamos al último evento que tenemos aquí, que yo les había comentado que no es un evento que tengan que, o sea, que quitarles el sueño, ¿no? Por esto, por la probabilidad. Es bajísima la probabilidad. Tienes que tener tremenda suerte para que te salgan esas criaturas. Hasta ahorita los que he hecho, y que he hecho algunos, me han salido solamente ADN. No me ha salido ninguno de ellos. Ninguno de ellos me ha salido. No he tenido suerte ni en esta cuenta free to play ni en la otra cuenta VIP. Nada que ver. Y acá, bueno, acá sí me sale el alternado. Vamos a ver si tenemos suerte aquí en el videito. Aquí podemos llevar cualquier cosita, pero que sea fuerte, ¿no? Llevemos carnívoros. Vamos a ver carnívoros. Llevemos aquí el Tanicolagreus, Deinonychus y Concavenatus. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Con dos no me matarías. Se me escapó, chicos, se me escapó la Dilophoboa. No importa, esa mentalidad me hace más fuerte para el próximo torneo. El próximo torneo vamos más fuertes. Cuando regrese en otra ocasión la Dilophoboa. Bueno. Creo que voy a guardar los 4. Tendría que pegarme ya con los 3. No, bueno, se quedó con 2. Le puedo ganar. Listo. ¿Qué fuiste? La Titanoboa. Ok. Bueno, no les había comentado en los videitos. El próximo fin de semana tenemos el torneo del nuevo herbívoro. Chicos y chicas, ese torneo va a estar muy activo. Muy activo. Así que preparen sus jurásicos si quieren obtener ese nuevo herbívoro. Y ese herbívoro lo van a necesitar para el intercambio, para las cuentas viejas, obviamente, ¿no? Para las cuentas nuevas, no malgasten la criatura. Desbloqueenla, llévenla al 40 y la tengan, porque no es una mala criatura tampoco, es un buen herbívoro. No malgasten, solamente para las cuentas antiguas que les sobren las criaturas, pueden hacer el intercambio. Bueno, terminamos este eventito y terminamos los eventos del día de hoy que habíamos tenido preparados. Todos estos recursos nos ayudan a crecer. Listo. A ver si tenemos suerte aquí en el videito y sacamos algo bueno. A ver, tarán. No, como siempre. Bueno, lastimosamente no hay muy alta la probabilidad. Bueno, hace aproximadamente una semana les había comentado un pequeño detalle que pasaba en mi cuenta free to play. Esto ocurre.
Hace una semana atrás, después de lo que vinieron los puntos bit, me apareció este bug. No sé qué está pasando. Pensé que se me iba a borrar. Pensé que me habían dado los 7 días gratis que te dan al inicio. Pero no es así. Me sigue apareciendo la ventanita de vez en cuando. Pero me sale esto. No tengo idea qué es lo que ocurre. Yo entro aquí y me sale esto. Y esto lo comenté hace 7 días atrás. En esta cuenta nunca he tenido lo que sería VIP. No es una cuenta VIP. No tienen por qué aparecer esto. No sé si Ludia me quiso regalar. Yo qué sé. Si es un bug, no tengo idea. Aquí tengo los pagos, todas estas cosas. Pero no. Recuerden que esta cuenta no lleva esto. Y me ha dejado anonadado. Yo pensaba que se iba a borrar dentro de los 7 días que había pasado. Porque ya pasaron 7 días. Y no. Cada vez que ingreso se vuelve a reiniciar el conteo y volvemos a 7 días. O sea, no tengo idea. No sé, ustedes cuéntenme si les ha ocurrido este bug en lo que respecta a sus cuentitas. No tienen este tipo de fallos, porque esto es un fallo. Esto es un fallo que no sé si se lo voy a arreglar. No es que no agradecería que me pongan bit en una cuentita, pero en esta cuenta no. No me gustaría realmente, porque pierde la gracia de la cuenta. Por eso no quiero que Ludia me regale aquí. Si me quieres regalar, regálame en mi otra cuenta cuando se me acabe lo que es VIP. Pero aquí no, Ludia. Aquí no me dañes la cuenta, por favor. Esta cuenta va a ser 100% free to play siempre. Entonces, yo les había comentado, espero que algún momento se solucione, porque esto vino después de los sobrecitos VIP. Este error vino después de ello. Entonces, esperemos que venga otra vez los sobrecitos bit, a ver si por ahí se borra este suceso tan raro que me está ocurriendo en mi cuentita free to play. Bueno, esto sería todo sobre el videito del día de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya servido todo lo referente que hemos hablado hoy. No me queda más que despedirme. No se olviden de suscribirse al canal, dejar su hermoso like y nos veríamos en un próximo video o un próximo directo de Jurassic World The Game. Hasta la próxima. Bye bye.